amigos? ¿Qué tal familia? Bienvenidos a este podcast radical. Este es nuestro episodio número 2 y nos sentimos muy contentos, muy emocionadas de estar realizando de tener este espacio, ¿verdad? Muy importante, muy especial para todas las personas que nos ven. Un saludo, ¿verdad? Pueden escribirnos ahí en nuestro canal, desde donde nos visitan, desde donde nos están viendo e invitarlos también, ¿verdad? Que puedan suscribirse a nuestro canal Ministerio Cristiano Jóvenes Radicales. Ese día pues me encuentro bien acompañada de unas mujeres bien hermosas. Yo creo que ya las vieron, ¿verdad? Son mis hermanas, también se congregan aquí en los Jóvenes Radicales y yo quiero que las conozcamos porque hoy traemos un tema muy especial, ¿sí o no, hermanas? Amén. Un tema muy importante. Yo creo que a toda la sociedad en general, a toda la iglesia, a todas las mujeres, hombres, niños, adolescentes, nos interesa saber mucho de este tema y pues quiero presentarles de este lado, ¿verdad? A mi hermana Carmen Díaz. Bienvenida, hermana. Ella tiene una larga trayectoria aquí en el ministerio. Bienvenida, me siento muy honrada de tenerla, hermana. También tenemos a nuestra hermana Claudia Novoa. También quiero que le demos un aplauso, los que están acompañándonos aquí. Un aplauso, por favor, a todas mis hermanas. Mi hermana Claudia Novoa, que también tiene una trayectoria larga, ¿verdad?, en el cristianismo, caminando con el Señor. Y también tenemos a otra Claudia, Claudia Mendoza. Bienvenida. También nuestra hermana, ¿verdad?, muy esforzada, trabajadora en la obra del Señor y pues es madre también, ¿verdad?, como mis hermanas. Y también tenemos de este lado a mi hermana Melissa de Cornejo. Hola. Bienvenida, Meli. Nos sentimos muy contentas de tenerte aquí en este podcast radical. Gracias. Bueno, amigos, familia, tenemos un tema muy especial, como les decía al inicio. El tema de hoy es el rol de las mujeres dentro de la iglesia. Amén. Lo vuelvo a repetir, el rol de las mujeres dentro de la iglesia. Yo sé que se han hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el rol? ¿Qué debe hacer la mujer y qué no debe hacer? Pero antes quiero que me ayuden a contestar una pregunta. ¿Por qué el tema? ¿Por qué consideran importante desarrollar este tema o hablar de este tema? Yo creo que es importante porque hoy en día hay tantas corrientes que están surgiendo y muchas veces, lejos de traernos como un camino a seguir, nos generan confusión, ¿verdad? Entonces es importante saber cuál es el rol que yo debo desempeñar, conocer en esencia qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Luego que lo descubra, pues debo de accionar a mejorar en ese llamado, a fomentarme o a instruirme en el conocimiento de cómo debo de hacerlo y luego tener permanencia en ese llamado. Claro. Entonces creo que es importante que las mujeres conozcamos y estemos bien conscientes de que Dios nos ha llamado a hacer. Y excelente. Otro llamado también, pues, que nos hace el Señor es, como decía la hermana, ¿verdad?, a ejercer el don que Él nos ha dado. Amén. Por ejemplo, palabra de Dios, yo soy en el diaconado, ¿verdad? Y yo era una persona, cuando venía a los recales, que pensé que me gustaba cómo los hermanos servían, todo. Pero nunca pensé estar en el diaconado, pero para la gloria de Dios, pues ahí estoy. Y ahora yo, pues, me le acerco a otro, ¿verdad? Y le digo, mire, sí va a poder, porque tienen miedo. El miedo es algo que nos separa también. Claro. Pero nosotros también, como que hemos descuidado un poco esa área, ¿verdad? Sí. Y tenemos miedo a hablarle al nuevo, y eso es algo que no tendría que existir en nosotros como hijas de Dios. Amén. Y agregando también, porque escogimos el tema, pues también podemos hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos instruir a las nuevas generaciones, porque ellas vienen con nuevas ideas, otras influencias, ¿verdad?, que muchas veces desconocemos, pero que a través de la palabra, a través del conocimiento que nosotros hemos adquirido y la experiencia que tenemos, pues podérselas transmitir a ellos y que ellos también hagan lo que nosotros estamos haciendo. Excelente, muy bien. Sí, tenemos que pensar, ¿verdad?, que estamos para ayudar a las demás, estamos para poder instruir, como decía Claudia, como decía mi hermana Claudia también, Novoa. Estamos para instruir, para ayudar y para ser amistad y ser amigas, ¿verdad? No somos aquí, somos las que estamos dirigiendo, somos las que estamos ahí enfrente de algún privilegio grande. Somos mujeres normales que podemos ayudar, podemos acoger, podemos ser amigas, no solamente viéndolo del ámbito dentro de la iglesia como servidoras, sino también ser amigas. Excelente. Bueno, hermana, gracias. Quiero que comencemos a conversar, a hablar un poquito sobre una pregunta bastante importante y que hoy en día se manejan muchas corrientes, muchos tipos de pensamiento acerca de cuál será el rol de la mujer
¿será que la mujer debe participar dentro de la congregación o será que no debe participar? ¿Cuáles son los límites que la mujer tiene dentro de la congregación, verdad? Hay corrientes que dicen, las mujeres no pueden ser pastoras o las mujeres sí pueden ser pastoras. Quisiera que habláramos o que me comentaran un poquito cuál no es el rol de la mujer o qué es lo que a las mujeres no hemos sido llamadas. ¿Cómo pudieran explicarme eso, hermanas? Lo principal creo que sería no discriminar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que se nos están agregando a nuestro ministerio, a nuestro sistema de trabajar, porque nosotros trabajamos con el sistema celular y a diario nosotros tenemos contacto con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de pensamientos. Entonces creo que una de las cosas que no deberíamos de hacer es saber de menos quizás a los pequeños, ¿verdad? Que están creciendo y motivarles a que puedan servir, a que puedan hacer exactamente lo que nosotros estamos haciendo, pero de una manera positiva, o sea, no a criticarlos, muchísimo mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo, porque a la larga pues creo que son los que nos van a suplantar, nos van a tomar pues el papel que nosotros ya no podemos hacer ciertas cosas, pero ellos sí los pueden hacer. Pues algo de lo que la hermana me llevaba a remontar era cuando yo vine acá, siempre voy a hablar cuando vine acá, que yo traía a mi niño pequeño, apenas tenía 2 años y medio, y para la gloria de Dios, pues él ha aprendido muchas cosas acá, como también yo, y la hermana decía, algo que no deberíamos de hacer es de tener de menos a ese pequeño, por muy tremendo que sea, ¿verdad? Claro. Pero tiene un potencial, potencial que en el momento el Señor lo va a usar. Hoy puedo dar testimonio de mi hijo que no está acá, está en otro país, pero para la gloria de Dios está haciendo lo mismo que nosotras ahorita estamos haciendo, honrando a Dios y tratando la manera de hacerlo mejor, ¿verdad? Porque si hay alguien que nos puede enseñar a cómo convivir, a cómo poner en práctica los valores, ese se llama Jesucristo. Amén. Y ese es el llamado que nosotros tenemos hoy como mujeres y ánimos a mis hermanas, ¿verdad? A que pongamos en práctica todo lo que Dios en este momento nos está haciendo, que tenemos que afilar. Sí, y una de las cosas que yo también pienso, ¿verdad? Agregando algo que decía mi hermana Carmen, de no ver de menos al pequeño, al que viene o al que quizás tiene menos, pensamos nosotros, ¿verdad? Tiene menos capacidad, pero no, realmente son de las personas que podemos llegar a ver potenciales grandes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo también pienso es que no debemos de hacer grupismo, es decir, no debemos de tener un grupo fijo solo con estas me llevo en la iglesia y solo con estas puedo compartir. Por afinidad, muchas veces tenemos a personas que posiblemente seamos más cercanas, ¿verdad? Pero por afinidad, sí podemos llevarnos con ciertas personas, pero por el bienestar de nuestra congregación, siento que debemos de abrirnos y pensar, bueno, estamos para acoger a la nueva generación. En 1 de Corintios habla acerca de las mujeres, que las mujeres que estamos, ya que tenemos un recorrido, que de cierta manera tenemos trayectoria, tenemos también un hogar, ya las que estamos, digamos, ya con tiempo dentro de la iglesia, tenemos que acoger a las nuevas, porque las nuevas son las que de una u otra manera, como decía mi hermana Claudia, nos van a suplantar o van a tomar nuestro lugar, pero para hacer la obra de Dios, para hacerlo mucho mejor que lo hemos hecho nosotras. Entonces, siento que el grupismo debe de cambiar. Tiene que dar ese fruto, ¿verdad? Como dice la palabra. Que tenemos que dar muchos frutos y qué bueno es cuando alguien viene y dice, yo vine porque la hermana me trajo, la hermana me invitó. Sí, qué bonito que se sientan así, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, ¿verdad? En cada uno de nosotros y no tenemos que tener miedo, ¿verdad? A hablar con el nuevo y presentarlo a los hermanos, a las hermanas, ¿verdad? Que él se siente en confianza. Debemos de darle sonrisa a los que vienen, ¿verdad? Y yo creo que es súper importante el hecho de identificar estas cosas, estos sucesos, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, que lo estamos practicando, porque ustedes mencionaban, ¿verdad? Viene gente nueva, mujeres nuevas, hombres nuevos, y de repente vienen con la idea, la iglesia va a poder llenar este vacío que probablemente yo en mi casa no lo tuve, o este amor, ¿verdad? Que Dios me ama, he escuchado que Dios me ama y los hermanos me van a amar, y cuando vienen a la iglesia,
es todo lo contrario y nos encontramos con gente que viene con problemas peores que nosotros, o que probablemente están carentes de muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez no tuvieron en su infancia, pero es bueno hablarlo, ¿verdad? Identificarlo y poderlo trabajar. Es que Romanos 12 habla, ¿verdad? De que Dios nos ha entregado un don, diferentes tipos de dones. Y qué bueno es cuando nos damos cuenta de que tenemos un don, y eso tenemos que transmitirlo a las personas que vienen no creyendo en ellas mismas. Lo peor que podemos hacer nosotros es ignorar el llamado que Dios nos ha dado, y muchas veces nosotras en el recorrido, a raíz de muchas decepciones, quizás empezamos a caer como en la no confío, no creo que esta pueda, estamos si la otra lo hizo mal, este también lo puede hacer mal, pero verdaderamente Dios es poderoso y puede romper toda barrera. Entonces creo que es importante potencializar los dones que están en las personas, decirle tú sí puedes manejar un pensamiento y un lenguaje positivo, que es algo que Dios nos ha capacitado para cosas grandes. Así es, ¿verdad? Sí, lo creemos. De hecho somos una manada pequeña, pero hacemos cosas grandes. Yo nunca pensé estar acá, ¿verdad? Pero bueno, me llegó el momento, ¿verdad? Donde Dios nos hace tomar nuevos retos. Amén. Y bueno, hermana, este es un gran reto para todos. Amén. Y sonriamos y demos bueno, Dios, el Señor dice que somos llamadas a dar mucho fruto. Amén. Y verdaderamente las personas que están aquí seguramente traen mucho que dar, pero no creen en ellas mismas. Entonces nosotras tenemos que modelar que el Señor nos ha llevado a lugares. A mí me encanta que la hermana Carmen siempre dice, nunca me imaginé estar aquí, y creo que ninguna de nosotras imaginó ser lo que ahora es, pero para la gloria de Dios lo somos. Entonces creo, hermanas, que lo que todas las hermanas han dicho es bien importante, el hecho de saber que en cada persona hay algo grande, y potencializarlo y manejar, como allá afuera se dice, un lenguaje inclusivo, pero no para mal, sino para bien, porque las personas se sientan parte, y por pequeñas que sean, se sientan que pueden hacer la diferencia. Algo que también tenemos que cuidar es nuestro testimonio. Nuestro testimonio nos sirve bastante para predicar. Predicamos con nuestro testimonio. Y eso es algo, hermana, que tenemos que cuidar, ¿verdad? Todas. Y seguir adelante, pues, y hablarle, ¿verdad? A las madres, porque hay muchas madres necesitadas. Yo era una de ellas, pero para la gloria de Dios, Dios me libertó, Dios rompió las cadenas, y hoy estoy acá, ¿verdad? Con ustedes, disfrutando de este momento tan especial. Lo que no deberíamos de hacer es de no olvidarnos de sus promesas, porque las va a cumplir. Bueno, hermana, Dios ha cumplido muchas promesas en mí. Amén. Y yo hoy me deleito en sus promesas. Y decía un hermano, corra la Biblia y escoja busque la promesa, duérmase pensando en esa promesa. Y una de las mías era que Dios me iba a sacar de la miseria. Para la gloria de Dios lo he logrado, hermano, con ayuda de Dios. Pero los procesos son los difíciles, ¿verdad? Es lo más difícil. Donde Dios nos prueba, donde Dios nos está moldeando. En el Señor no hay límite. Y no hay límite, ¿verdad? No, en Él no hay límite. Exactamente. Bueno, algo más que no debemos perder, y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que no somos llamadas a hacer? Es que nunca debemos perder la sensibilidad. Primero la voz de Cristo, porque el Señor nos dice que Él nos ha venido a llamar sus amigos, y que Él nos muestra sus planes a sus amigos, nos muestra cuál es la voluntad de su Padre. Entonces debemos de entender que en el proceso, quizás los problemas o en el desierto, vamos a estar hasta cierto punto insensibles, pero volvernos a la fuente que es Cristo, no perder la sensibilidad a la voz de Dios, y eso nos va a llevar a estar sensibles a la necesidad de los que nos rodean. Pero si perdemos la sensibilidad con Cristo, menos vamos a tener sensibilidad, empatía a los que nos rodean. Entonces creo que la sensibilidad es importante no perderla, no dejarla, la pasión con la que iniciamos en la obra. Por momentos quizás lo vamos a hacer en automático, y tenemos que volvernos, así como en una relación siempre debe reinar la pasión. Es un consejo que hace 20 años nos dieron a mi esposo y a mí: no vayan a perder la pasión. Y yo, bueno, hasta ahorita mi esposo es sumamente apasionado. Entonces yo digo, en la obra de Dios es igual, hay que ser apasionados, hacer las cosas lo mejor que podamos. A veces caemos hasta en la mediocridad, y todo eso lo ven las nuevas generaciones. Y acordémonos que las nuevas generaciones hoy vienen más revolucionadas, más preparadas. Tenemos un Luisito científico, un Matthew filósofo, una Valeria un tanto feminista, una Jenny que tiene unos pensamientos revolucionarios. Entonces tenemos que estar a la par, apasionándonos con ellos, conociendo sus ámbitos, y para eso se requiere esfuerzo, pero lo tenemos que lograr con la sensibilidad. Debemos de cuidar nuestro lenguaje también. Siento yo
yo que es una de las cosas también importantes, que hablamos entre nosotras, ¿verdad? ¿Qué tipo de conversación tenemos las que tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? No es fácil llevar, digamos, la responsabilidad, pero tenemos que asumirlo porque es el rol que Dios nos ha dado, es el privilegio que por misericordia tenemos. Entonces siento que debemos de cuidar lo que hablamos porque las demás nos observan, las demás nos ven, entonces debemos de cuidar nuestro lenguaje. Una ayuda idónea, como decía Claudia, Sí. estábamos hablando fuera de cámara, ¿verdad? Y decíamos que somos una ayuda idónea, ¿verdad? Sí. Tanto Solamente no para solo la- para la pareja, sino para todos. Y fíjate Exactamente. que está solo para terminar, ¿verdad? Agregar algo. En el caso de las mujeres, pues llevamos doble rol, no solamente a trabajar, ayudar aquí en la iglesia, ¿verdad? Sino que también en la parte del hogar. Entonces, quizás separar ambas cosas porque tanto para el hogar somos una ayuda y nos necesitan, ¿verdad? Como también dentro de la iglesia. Entonces, y quizás recalcar este punto que me llamó bastante la atención porque dentro de la iglesia llega un tiempo en el que no lo dice así tan específico en la Biblia, ¿verdad? Pero llega un momento en el que nosotros como mujeres ya no podemos desarrollar nuestros privilegios, ¿verdad? Ya sea porque hemos tenido un bebé, porque hay una enfermedad. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de empezar a enseñarle, o sea, en nuestro caso que estamos discipulando personas, A las ¿verdad? nuevas Enseñarle generaciones. a las nuevas generaciones cómo desarrollarlo cuando nosotros ya no estemos, Así váyase es. que muramos o que ya no podamos definitivamente movernos, ¿verdad? Poder de delegar también, exacto, ¿verdad? Sí. pero Momentos. también hay una parte que me gusta y lo voy a mencionar, y es de que digamos, cuando nuestros hijos ya son grandes, ¿verdad? Ya son totalmente independientes, ya no dependen de nosotros las mamás. Entonces nosotros dice que Retoman. podemos volver a retomar nuestros privilegios en iglesia. O sea, no podemos, porque Olvidar ya el llamado. un tiempo, me olvidé Sí. un año o 2 meses, 3 meses. O sea, ya no quedarnos estancados pues en esa zona de confort, sino Y- que volver a retomar nuestros privilegios. Otro punto sería también de que aún las jóvenes, ¿verdad? O las que están solteras, pues aprovechen el tiempo, ¿verdad? Porque ese es el momento que más tienen que aprovechar, porque cuando ya se casen, pues mi modo va a tener que dedicarle tiempo a su esposo y Aleluya. también tiene responsabilidades con su esposo. Así es. Tienen los hijos, como decía la hermana, pero cuando ya los hijos crecen, pues nuevamente nos volvemos a agregar. Yo siento que el Señor me volvió a agregar y la verdad, hermanos, les digo que estos son los momentos que más tenemos que aprovechar. Aprovechar cada etapa. Sí, Inculcar cada etapa. bastante a la gente que tenemos en proceso. Otra cosa de la que no nos tenemos que olvidar es de la necesidad que hay, ¿verdad?, en las células. Por ejemplo, cuando alguien se enferma. Ser unidos, ¿verdad?, como esa comunidad que va a ver qué le pasa al que vive y a la par. Y en esa área creo que también hemos menguado, pero estamos retomando nuevamente, decía nuestra hermana, ¿verdad? Todo lo El que rol. Dios nos ha mandado Así a es. hacer y vamos a crecer. No es el primero, seguiremos hasta que Cristo venga, Amén. ¿verdad? Amén. La Biblia nos llama a servir con mansedumbre, es decir, Amén. a buscar que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Como Amén. dijo Jesús, quisiera no morir en la cruz por los pecadores, pero tiene que ser cumplido el propósito del Padre en mí. También Él nos manda a que nos sometamos a la autoridad, ¿verdad? Amén. Y eso nos lleva como a salirnos, a querer resaltar más que el hombre cuando Dios deja una autoridad y bueno, nos guste o no, muchas veces tenemos que someternos a esa autoridad. Por ejemplo, cuando nosotros como hijas de Dios somos exhortadas, ¿verdad? Y tenemos que aprenderlo a tomar en el Señor y tenerlo muy en cuenta que si usted y yo estamos haciendo algo malo, pues nos va a llamar la reprensión y eso es algo que nosotros lo tenemos que escuchar para poder crecer, porque si no lo que podemos hacer pues es tirar todo y irnos, ¿verdad? Cuando ¿qué hay allá afuera si solo hay destrucción, si solo hay fracaso? Y esa es una área que nosotros tenemos que poner muy en práctica, el someternos a la autoridad que Dios nos ha dejado. Bueno, tenemos un pastor, ¿verdad?, que cuando algo y usted no lo estamos haciendo bien, pues Él va a decirnos, ¿verdad?, nos va a llamar la atención en el Señor y aquí es donde nosotros vamos aprendiendo. Pero cuando ya decía mi hermana, ¿verdad?,
entran esos Pensamientos, movimientos sí. y hay veces si no estamos agarrados de la palabra de Dios, pues vamos a tambalear y vamos a creer que lo que allá se está hablando es bueno cuando lleva la contraria a la palabra. Recuerdo que hay mujeres que me han preguntado en ciertas ocasiones el hecho de ese versículo de someterse al hombre. ¿Hasta qué punto me debo someter en el caso de que hay hombres probablemente que estén maltratando a la mujer, ¿verdad? Físicamente, psicológicamente, y todavía debo someterme porque la palabra me dice someterme, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde debemos buscar la sabiduría, ¿verdad? Escudriñar la palabra y tener discernimiento hasta qué punto yo debo someterme, quizás en ese caso de que alguien me esté maltratando. No sé qué me pueden decir. Sí siento que debemos de someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando Dios nos manda que debemos de obedecer, por ejemplo, a nuestros padres, debemos de obedecer a la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eso lo dice en la Biblia. Entonces, lo que acontezca en nuestras vidas, Dios tiene el control de todo, y cuando entendemos eso es cuando estamos dentro del conocimiento de Dios. Pero cuando tenemos una venda en nuestros ojos, cuando estamos cegadas allá por todo lo que constantemente nos bombardea el mundo, nos dicen nuestras amigas, nos dicen nuestros amigos, hasta incluso dentro de la educación donde ahora nos encontramos, universidad, colegio, escuela, ahora hasta de cierto punto siento que van a favor a esto, y es bien duro tener una sociedad en la cual podamos decir, bueno, nuestra generación, nuestros hijos, con qué pensamiento van a crecer, pero de ahí donde contrarresta la palabra de Dios, y de ahí donde la palabra de Dios se vuelve vida en los corazones y en la gente nueva que viene y viene a escuchar palabra de Dios. Entonces la gente, cuando es impactada por la palabra de Dios, por el conocimiento pleno de Dios, que eso solo Dios lo puede transformar, eso solo Dios puede entrar de conocimiento. No es un lavado de cerebro, no es algo que en algún momento el pastor hizo una predicación y nos lavó el cerebro. No, es la palabra viva de Dios, y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces, cuando la palabra viene y es sembrada en nuestro corazón, es sembrada en nuestra vida, nuestros pensamientos, hay un cambio extraordinario en la vida de una persona. Es un cambio radical. Es un cambio de una manera de pensar diferente, una manera de hablar diferente, una manera de actuar diferente. Entonces considero que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, porque el hombre puede decir muchas cosas, pero la voluntad de Dios es agradable, y la voluntad de Dios está dentro de la palabra de Dios. Es decir, obedecer a Dios es la voluntad de Dios. Servirle a Él con nuestra vida, con nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con lo que tenemos, incluso todo lo que Él nos da es por misericordia de Él. Entonces siento que nos debemos de someter a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios me dice que esto es lo correcto, y cuando lo entendemos es cuando ya Dios hace una obra entera en nuestra vida. Yo quiero abonar lo que vos has preguntado porque creo que es bien importante, y hoy en día sí estamos conscientes de que hay violencia en los hogares, sí, hay abusos, y sí, yo creo que no es la voluntad de Dios que eso suceda en un hogar, y no es la voluntad de Dios que una mujer se quede ahí cuando está en peligro su vida. O sea, yo creo que a la par de la Biblia, que si bien es cierto nos muestra la perfecta voluntad de Dios, también está la otra parte de que debemos llenarnos de conocimiento y saber entender las señales que nos van a guiar a tomar una buena decisión. No solo el decir, debo ser obediente ciegamente. Dios no nos pide una fe ciega, yo creo que nos pide una fe inteligente, en la cual tengamos criterios para saber cuándo estamos en lo correcto y cuándo debemos huir. Si el mismo José, en el momento que se le insinuó a la mujer, ¿qué tal si hubiera dicho, no, yo tengo que ser obediente, y hubiera cedido a sus insinuaciones, no fuera el José que es ahora? Entonces pienso que las mujeres debemos ser inteligentes en un momento. Bueno, yo veo acá un montón de carteles por todas partes y de información que se nos comparte diciendo, estas son las señales de la violencia, en este momento debes huir, este es el foco rojo, este es el foco verde, este es el foco amarillo. Entonces creo, hermanas, que Dios nos dota de sabiduría y utiliza también las leyes, porque yo creo que las leyes no están ahí por casualidad, sino que Dios ha permitido que todo tenga un orden, porque existe el matrimonio, porque Dios quiere que haya un orden. Entonces, sí, Raquel, yo creo que no es una obediencia ciega de la mujer, vea, sí debemos nosotros saber cuándo decir no, cuándo decir hasta aquí, poner límites, es importante, creo yo, y creo que una persona que esté sufriendo violencia
volviendo al tema, no va a saber ejercer bien su rol, por ejemplo. Sí. Un hombre machista, un hombre abusador, ni le va a permitir congregarse, porque generalmente esas personas te aíslan, Sí. esas personas te buscan que no tengas mucha interacción, y si empiezan a ver que la mujer abre sus ojos, la van a coartar. Entonces yo creo que la verdad nos hace libres. Amén. Yo creo que Dios nos puede hacer libres. Incluso Dios dice, yo algo así. vengo de algo así, ¿verdad? Cuando yo vine aquí a Los Radicales, pues les puedo testificar, mi vida estaba, yo sentía que estaba perdida, pero en esos momentos llegó Jesús. En esos momentos, pues Dios me puso esta familia, ¿verdad? Que es la hermana y nuestro hermano pastor también. Y yo estaba, como decía la hermana, frustrada totalmente, creyendo que no era nada, pero siempre temía muchas cosas, ¿verdad? A no hacer lo malo, a no llevar la contraria. Pero cuando yo vine acá, pues ellos estuvieron prestos, yo busqué consejo, porque eso también nosotros como mujeres tenemos que buscar consejo. Pero ¿a quién buscamos el consejo? Yo le decía a la hermana, yo quisiera servir, pero yo tengo miedo porque, primeramente, mi miedo era porque no había arreglado mi vida. Yo siempre decaía, porque decía yo que no iba a encontrar a otra pareja, ¿verdad? O que él era mi único esposo, pero en realidad estaba siendo maltratada. Mis hijos estaban siendo maltratados. En realidad no valía la pena, hermanos, no valía la pena. Pero cuando escuché hablar de un Jesús que libertaba, de un Jesús que daba vida y vida en abundancia, entonces yo me enfoqué en entrar a esta manada pequeña. Amén. Y Dios también me ayudó, ¿verdad? Y mis hermanos siempre me aconsejaron y me decían, bueno, usted trabájele a Dios y Dios va a decidir qué va a hacer. O se queda allí con su esposo, siguen adelante, y si él la quiere golpear, pues Dios va a interceder. Y para la gloria de Dios así fue. Dios intercedió y aquí estoy, hermano. Lo que Para la pasa es que gloria de cuando Dios. nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Quizás venimos, como dice la hermana, totalmente perdidas. Quizás traemos un pensamiento errado acerca de cómo debería de ser la mujer, cuál debería ser su comportamiento, cómo debería de desarrollarse. Quizás todas las cosas que traemos de afuera las queremos venir a implementar aquí adentro en la iglesia. Pero cuando nos topamos con el Espíritu Santo, o sea, todo es transformado, todo es nuevo. Amén. Y creo que 1 Corintios 11, del 11 al 12, dice que sin embargo en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Entonces, todo, absolutamente todo lo que es creado, ¿verdad? Todo ser vivo, todo lo que respira, o sea, ha sido por voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos ha traído, ¿verdad? Y nos ha establecido dentro de una iglesia, dentro de una organización, todo lleva un orden y Dios lo ha establecido así. Entonces creo que cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, porque a través de ella nosotros obtenemos esa libertad de expresión, esa libertad de predicar, ¿verdad? Muchas veces lo hemos dicho, que la primera quizás mujer que se le fue delegada dar el mensaje de las buenas nuevas fue María Magdalena, y creo que poco tal vez pasamos desapercibido y decimos, no, quizás solo fueron los discípulos de Jesús porque estaban cerca de Él, porque convivieron con Él, pero realmente hubieron mujeres que se levantaron en aquel tiempo y que a pesar de las limitancias que habían, lograron desempeñar su papel. Entonces creo que todo lo que venga, todo lo que acontezca a nuestro alrededor, creo que se queda pequeño pues a la par del poder de Dios y de lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Excelente, hermana. Si hablamos de limitancias, como tú lo mencionabas, si pudiéramos enlistar, hermanas, ciertos obstáculos que como mujeres tenemos o que otras congregaciones probablemente tienen para que la mujer se desarrolle y cómo poderla superar, ¿qué pudieran decir? Bueno, yo pienso que uno de los obstáculos grandes, y lo puedo decir tal vez en mí personalmente, muchas veces es la mente, ¿verdad? La mente te dicta muchas cosas. O sea, en la mente vienen los pensamientos, vienen las intenciones del corazón. Entonces, en el libro de Filipenses habla de en qué debemos de pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, y si hay virtud alguna en esto, tenemos que pensar. Entonces, todo lo bueno, todo lo justo, sabemos que lo encontramos en un único ser,
que dio su vida por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces Él nos dejó un ejemplo de cómo debemos de ser aquí en la tierra, ¿verdad? Debemos de predicar, debemos de ayudar, debemos de instruir a las demás. Pero yo pensaba, uno de mis limitantes, bueno, o tal vez no sé en general, pueda que sean nuestros pensamientos. Algo que me gustaba y que lo platicamos muchas veces, tenemos un libro que habla acerca de la mentalidad desértica, y se me venía a la mente qué es tener la mente de Cristo, y lo hablábamos muchas veces, lo hemos hablado muchas veces. Tener la mente de Cristo es estar determinado a tener buenos pensamientos. Entonces estamos determinados, estamos llamadas a ejercer en otras, tener buenos pensamientos, contrarrestar lo que en el mundo se nos ofrece a diario. Es una lucha constante. O sea, si las mujeres pudiéramos decir cuántas luchas tenemos a diario, es un enlistado infinito. Entonces, pero no vamos a hacer un listado, sino que ese listado lo conoce Dios. Pero sí debemos de pensar que nuestra mente la limitamos nosotros, o sea, la mente la limitamos nosotros, el conocimiento lo limitamos nosotras, quizás muchas veces porque no queremos estudiar, porque a veces no nos da no podemos decir el tiempo, porque para todo tenemos tiempo, hay tiempo Amén. para todo, pero sí tenemos que, siento yo, en alguna medida, llenarnos de conocimiento, llenarnos de sabiduría, llenarnos porque somos capaces de muchas cosas. O sea, no solamente estar en este foro, que somos privilegiadas de estar aquí, pero sí siento yo que debemos de pensar que nuestra mente no es una limitancia, que más bien debemos de fortalecerla, contrarrestar esos pensamientos y ponerlo en marcha. Otra cosa que también tenemos que negarnos es al miedo, ¿verdad? Excelente. El miedo de qué van a decir, el miedo de que bueno, desde que estábamos planificando todo esto, nosotros vivimos momentos pero decía mi hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo me agarro también de ese versículo, ¿verdad? Y como les decía, para mí es un placer haber estado acá, pues, compartiendo con cada una de nosotras, y a mí el miedo no me dejaba avanzar, pero para la gloria de Dios aquí estoy, y sigamos adelante, hermanas. Excelente. Yo pienso que hay muchos obstáculos si nos ponemos a ver, si realmente nos enfocamos, el ser humano por naturaleza siempre se enfoca en lo negativo y no en lo positivo. Es cierto. Olvidamos fácilmente las cosas buenas, pero retenemos mucho las cosas malas. Entonces, definitivamente que culturalmente la mujer está en desventaja, porque el hombre desde ya dice, la mujer maneja mal. La mujer no puede ser una buena financiera, la mujer no puede ser una buena doctora, pero realmente son paradigmas que vienen de mucho tiempo, y que creo que si estamos hablando dentro de la iglesia, en Cristo se puede romper cualquier paradigma, cualquier desventaja que culturalmente nos hayan metido, y realmente en la mente hay un montón de luchas que tenemos, porque no solamente se trata de cómo pienso, sino mi realidad, lo que me rodea. Me rodea mi responsabilidad en la casa, en los quehaceres, mis hijos, mi esposo, y si nos ponemos a contar no paramos, pero ahí es donde yo creo que radica lo virtuosas que las mujeres somos, porque creo que nos toca luchar 10 veces más que un hombre, pero podemos alcanzar muchas cosas más que un hombre. O sea, no es una lucha, sencillamente es que, porque yo quiero que quede bien claro que aquí no estamos tratando de competir contra nadie, sino sencillamente salir del pensamiento en el que estamos hoy en día, de que no podemos, de que debemos permanecer a la sombra, y es todo lo contrario. Dios nos ha llamado a brillar. Vemos ahorita muchas mujeres alrededor del mundo predicando con poder, levantando grandes ministerios. Y si bien es cierto, no debemos buscar imitar a nadie, porque cada quien tiene su propio llamado, pero sí, Dios no nos ha dado una luz para que la escondamos debajo de la cama, sino que para que brille y traiga esperanza a donde Dios nos ha puesto a traer esperanza, ¿verdad? En su reunión, en el diaconado, ¿qué le digo yo? En los músicos, donde quiera que estemos, podemos ejercer el don sin miedo, sin temores. Y van a venir situaciones, van a venir señalamientos. Los varones nos van a decir, uy, como lo hiciste mal. Pero lo que tenemos que saber es si Dios lo aprueba. Si Dios lo aprueba, mira, nos vamos a equivocar. 10, 15, 20 veces. Pero en la práctica viene la perfección. Y poco a poco la misma práctica nos va a ir demandando el que busquemos más conocimiento, más preparación, y creo que podemos hacer cosas grandes. Sí, y fíjate que históricamente también ha habido muchas mujeres
dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Que han tomado retos y han asumido riesgos para poder llegar a un nivel en el que quizás no se imaginaban llegar, ¿va? Y el que yo te compartía fuera de cámara, ¿verdad? Está Catarina Bond, que casi no se menciona, y ella fue la esposa de Martín Lutero. Ella era una monja del monasterio y se dice de que ella pues estaba condenada a muerte, ¿verdad? Entonces, para huir de esa condena, dice que ella se lanzó al vagón de un tren para huir junto con otras monjas, y lo más difícil de su historia, impactante a la vez, de que ella se le declaró a Martín Lutero, sabiendo que era, o sea, en ese momento él ya estaba realizando lo que era la reforma, ¿verdad? Entonces, se le declaró, y dice de que Martín, o sea, sin dudarlo, sin pensar quién era la mujer, hacia dónde se iban a dirigir, él aceptó, y de esa manera, a través de esa aceptación, ¿verdad? Esa declaración que ella le hizo, pues ella salvó su vida, ¿verdad? No fue asesinada, y posteriormente pues se dice de que fue una gran ayuda para él, ¿verdad? En todo lo que es la reforma, pero son una de tantas mujeres que podemos mencionar, y que tuvo un riesgo grande, y que quizás nosotros no estamos al borde de una condena, ¿verdad? No nos van a asesinar, pero sí hay muchos riesgos allá afuera que nosotros podemos atravesar, ¿verdad? Sobrepasar a través de la palabra de Dios, y creo que eso es lo principal de todo. Amén. Excelente, gracias. Yo creo que pudiéramos seguir hablando de este tema muchas horas, porque es bastante amplio, ¿verdad? Y bastante especial, pero vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Hermanas, les agradezco por haber aceptado la invitación de estar aquí. Amigos, familia, vamos a tener más invitados, así que no se pierdan los próximos episodios que vamos a tener aquí en nuestro podcast Radical. Si quieren conocer o saber de algún tema específico, pueden escribirnos y decir, mire, quisiera saber de este tema, hablen de ese otro tema, y con gusto nosotros lo vamos a compartir, ¿verdad? Así que bendiciones, hermanos, cuídense mucho, familia, amigos, hasta la próxima. Buenas noches.